Hola, hola, como ya es tradición te traemos la lista de las 10 peores cintas del año, en este caso de 2025. Y bueno, me he vestido especialmente para la ocasión con este suéter que tiene un quote de la película Mi Pobre Angelito. Y bueno, sí, vamos a hablar de las peores películas o en todo caso de las que para nosotros fueron una decepción. Es decir, que no son necesariamente un bodrio, pero sí una oportunidad desaprovechada. De hecho, a algunas de esta lista les fue muy bien en taquilla, pero una cosa es una película muy popular y otra una buena película. Además, aprovecho para recordarte que estas son listas muy personales, que no pretenden ser la guía definitiva de las peores películas del año, que eso sí, pues hubo varias. Así que sin más, empezamos. Minecraft. Empecemos con Minecraft. Sí, sé que fue una de las películas más taquilleras del año y que los fans del videojuego, al menos los más jovencitos, la amaron. Pero con semejante elenco y en manos de Jared Hess, quien fuera director de una de las más grandes joyas del camp, Napoleon Dynamite, tengo que decir que me esperaba un poco más de esta cinta. La historia es incoherente, los personajes mal diseñados y repelentes, y eso que aquí en nuestra casa amamos a Jack Black. Estuvo difícil tragarse esta cinta. Y más allá de que estuviera dirigida a un público muy pero muy diferente al que nosotros pertenecemos, eso no significa que no pueda parecernos interesante si hubiese estado bien hecho. Que hay películas dirigidas al público juvenil que pueden dar la talla entre otras audiencias. Pero, como dije, a la película le fue bien, a los fans más jóvenes les gustó y no hay mucho más que decir aquí. El Conjuro 4 Last Rites. Otra a la que le fue estupendamente bien en taquilla, pero que en el fondo era un bodrio total. El último rito era la encargada de cerrar con la conjuromanía que empezara hace ya varios años James Wan. El último capítulo de la pareja de esposos cazademonios concluyó en un producto torpe, empalagoso, en el que los sustos brillaron por su ausencia. Honestamente, no me esperaba mucho de esta película. De todo el Warrenverso, creo que las únicas cintas que valen la pena son El Conjuro 1 y 2, justo las que dirigió James Wan. Del resto, ni Annabelle ni las dos últimas entregas del Conjuro me resultaron interesantes o novedosas. Y esto es una pena, porque recuerdo que cuando estrenó El Conjuro me pareció en su momento una de las mejores películas de terror de esa época. Capitán América Brave New World. La cuarta entrega del Capitán América, pero sin el Capitán América, o sea, con su sucesor, dejó a los fans de Marvel al borde de una revuelta. Esta película se llevó palos por todos lados y la verdad, bastante merecidos en algunos aspectos, aunque como siempre hubo un nutrido grupo que aprovechó la coyuntura para quejarse de la inclusión forzada. Y aquí de verdad, mire, la película es mala, pero no porque el protagonista sea negro y su escudero sea latino. Es mala porque está mal escrita. Aún así, tengo que decir que Brave New World no me pareció tan catastrófica. Es una cinta mediocre, sin más. Pero si tomamos en cuenta que el sentimiento del público hacia Marvel se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo y que esta se supone era uno de los platos fuertes del año junto a los Cuatro Fantásticos, pues se entiende hasta cierto punto la frustración de los fans del género. Y hay que decirlo, es una película bastante sosa, no destaca en ningún apartado y la historia no tiene nada de chicha, no aporta, no mueve, no es inteligente, aunque pretende serlo. Y la acción es de lo más convencional. Vamos, que ni Harrison Ford logra hacer que el proyecto levantara cabeza. Good Boy. Good Boy, de Ben Leonberg, es una película que tenía mucho a su favor, pues propone una historia de terror contada desde la perspectiva de lo que ve un perro. Ya sabes, bueno, si has tenido perro alguna vez, sabrás que de repente, sin que haya nada en una habitación, se quedan mirando fijamente hacia un punto, como si hubiera un fantasma, tal cual. Pero lo que parecía un recurso prometedor, seguir la trama desde el punto de vista del perro, jugó en su contra, pues porque terminó ofreciéndonos una historia lenta, en la que en una parte demasiado importante del metraje no pasa nada. Sí que el perro se asusta con ruidos, truenos, y esto es interesante porque para los que les tenemos cariño entendemos que son seres vulnerables que dependen de la protección de sus dueños. Pero esto no es suficiente para sostener el avance de la historia, ni hablar de una historia de terror, porque Good Boy no da miedo y tiene pocas escenas, ya hacia la segunda mitad de la película, en las que el tono sí es el de una cinta de este género. De todas maneras, igual recomiendo verla. Se agradece el ejercicio de querer hacer algo diferente. Además, el perro, Indy, ha merecido nominaciones por su actuación a pesar de no ser un perro actor.
es decir, un perro entrenado para ello. Lo que pasa es que es el perro en la vida real del director, quien lo grabó a lo largo de 3 años para captar todo tipo de reacciones en el peludo. Caught Stealing. Esta película no es un bodrio, de hecho puede pasar desapercibida, si a ver vamos, pero la razón por la que está en esta lista es porque es de Darren Aronofsky, el director de Requiem por un sueño, El Cisne Negro, vamos, títulos tochos, grandes dramas que ahondan en la condición humana, mientras que Caught Stealing es una película mucho más ligera que a lo que nos tiene acostumbrados. Se trata de un thriller comedia negra que, si bien funciona gracias a varios elementos que te cuento ahora mismo, al terminar te deja indiferente. Y esto, para un director consagrado como Aronofsky, no es una tontería. Vale que puede explorar y hacer cosas nuevas, pero tienen que estar a la altura. ¿Y qué funciona? Pues los actores. Austin Butler protagoniza, Matt Smith, quien es Daemon Targaryen en House of the Dragon, es su contraparte masculina, y ambos están muy bien. La ambientación en la Nueva York de los años 90 también les quedó espectacular. Pero insisto, cuando la ambientación es lo bueno que tienes que decir sobre una cinta y no que realmente te impactó, pues mal vamos. De hecho, Bala Perdida, como le pusieron en español, plantea todo un dilema moral que se ve opacado por su trama. Blancanieves. Si ya te estabas poniendo nervioso porque no la mencionaba, puedes respirar, que aquí va. El live action de Blancanieves fue uno de los peores fracasos recientes de Disney. Para colmo, con su estreno, La Casa del Ratón estaba celebrando sus 100 años y eligió precisamente esta historia por ser icónica, no solo para ellos, sino para la historia del cine. En 1937, la versión animada fue el primer largometraje animado de Disney y revolucionó esta técnica. En ese momento fue una producción muy novedosa y pues el live action no le hace justicia. Se trata de una producción que se vio envuelta en la polémica desde que se supo que Rachel Zegler daría vida a Blancanieves. Ella fue duramente criticada porque mucha gente no la considera blanca y por allí se fueron. Pero la cosa no se quedó de ese tamaño. Ella dio varias declaraciones que molestaron a más de uno. Y quien hizo de la bruja, Gal Gadot, también molestó bastante por su apoyo a Israel mientras los ataques a Gaza todavía se estaban dando. Para colmo, todo el cuento de hadas fue politizado, cosa que no era necesaria, y los enanos terminaron siendo creados por CGI en una película de live action. Pareciera que si los hubiesen interpretado actores con enanismo, algunos se hubieran ofendido, pero si lo hubiese hecho gente más alta pero encogida con efectos, también se hubiesen ofendido. En fin, que esta película no dio pie con bola y no recaudó siquiera lo que se invirtió en ella. Estado eléctrico. Una película que no obtuvo la aprobación ni del público ni de la crítica fue Electric State. Se trata de una superproducción de Netflix que costó más de $300 millones que se vieron reflejados principalmente en imágenes que muchos consideraron espectaculares, así como grandes efectos visuales. Pero poco más porque, por demás, la historia resultó tener un guión débil, con personajes que carecen de dimensión, escenas muy superficiales, estereotipos por doquier y una trama de lo más previsible. En las predicciones para las películas nominadas a los premios Razzies 2026, que premian lo peor del cine, Estado Eléctrico aparece, y más específicamente lo conseguimos en las predicciones que encontramos en IMDb, e incluyen nominaciones a los directores Anthony y Joe Russo y a los actores protagónicos Chris Pratt y Millie Bobby Brown. Fountain of Youth. Una película que pasó sin pena ni gloria por el streaming, tanto que ni me enteré de que se había estrenado, es Fountain of Youth. Estrenó en Apple TV y terminó siendo de esas cintas que ves pues porque están en la plataforma, si es que ya la tienes, y porque reúne a un equipo con nombres archiconocidos. En la dirección, Guy Ritchie. En las actuaciones, John Krasinski, Natalie Portman y Eiza González. Y de hecho no le fue mal en streaming, pero lamentablemente eso no la hace buena. Se trata de una película de aventuras llena de clichés, consecuencias que se sienten recicladas y un montaje frenético que resulta confuso y fuera de lugar. Y eso que el director tiene un sello muy marcado, pero aquí simplemente no funcionó. Se trata de uno de esos casos en el que ni los actores lograron levantar aquello. Elio. Una película que lanzó señales contradictorias fue Elio de Pixar porque, por un lado, no recibió malas críticas o más bien obtuvo críticas divididas. Pero por otro, su primer fin de semana fue el peor en taquilla de toda la historia de Pixar. Y bueno,
No se trató de ninguna obra maestra, pero sí que fue un buen intento de ofrecer una historia distinta en un panorama dominado por secuelas y franquicias, lo cual se agradece, aunque esta audacia le costó lo suyo no solo a Pixar, sino a otras casas de animación importantes. Lo de historias nuevas, quiero decir. En El Confidencial leí el siguiente dato. Según señala Deadline, desde 2022, la recaudación bruta promedio de los títulos animados originales lanzados por Disney, incluyendo Pixar, y Universal, incluyendo Illumination, ha sido de $412 millones. Esto representa menos de la mitad del promedio de $844 millones de las 7 secuelas animadas lanzadas en el mismo periodo. O sea, plantearnos una historia nueva como Elio es un riesgo enorme. La tiene que romper para poder ser considerada un éxito medianamente decente. Elio apenas recaudó lo que costó y dejó en el público la sensación de que no tiene la misma capacidad de emocionar y sorprender que otras películas de Pixar. Misión Imposible, sentencia final. Y vamos cerrando con esta película que quizá te sorprenda que esté en esta lista porque la verdad no es para nada mala. Lo que resultó decepcionante fue su recaudación, al igual que la de su primer capítulo, Ghost Recon. Dio igual cuántas acrobacias alocadas hiciera el señor Thomas Cruise Potter. Sí, ese es su nombre completo. Y aunque se agradece el esfuerzo de Cruise, quien no es nuestro actor preferido, pero se nota que le pone ganas para ofrecer buenos espectáculos en el cine, la realidad es que su cinta también decepciona porque consistía, como casi toda la saga, en estirar el chicle. Y ya el chicle no daba para más. Era como un chicle que llevas 6 horas masticando hasta que se vuelve un pedazo de caucho viejo, baboso, insípido. Pero, ¡hey! Que alguien tuvo la idea de echarle azúcar, colorante y saborizante artificial al chicle. Y pensó, seguro dura 6 horas más. Y no funciona. El público está dando muestras de cansancio con este bombardeo de secuelas, remakes, remacuelas. Pero ahí estuvo, el señor Potter dándolo todo con la octava, que se dice rápido, cinta del icónico Ethan Hunt. Y esta ha sido nuestra selección de las 10 películas más decepcionantes del año y como siempre, ahora te toca a ti. ¿Cuáles fueron para ti y por qué? Te leemos en la caja de comentarios y aprovecho para desearte unas felices fiestas, vacaciones o lo que sea que estas semanas sean para ti. Chao.